Si cada vez que te peinas ves el cepillo lleno de cabello, notas que tu pelo está seco, quebradizo y ha perdido su brillo natural, a pesar de haber gastado mucho dinero en productos para cuidarlo, entonces necesitas escuchar esto con mucha atención. El problema no está en la edad ni en la genética, sino en un error en el cuidado del cabello que la mayoría de las personas repite todos los días. Ese error está debilitando silenciosamente tu pelo desde la raíz, resecando desde el largo y provocando su caída día tras día. Pero con una simple mezcla de aceites naturales, combinados en la proporción correcta y aplicados de la manera adecuada, puedes recuperar con el tiempo un cabello más fuerte, más abundante y mucho más suave. Y en los próximos minutos descubrirás por qué el 90% de las personas lo hace mal y por qué tú no. Y ahora presta mucha atención, porque hoy vas a descubrir dos fórmulas sencillas que comienzan con un ingrediente que probablemente ya tienes en casa, pero que casi nadie sabe utilizar correctamente para el cabello: el aloe vera. Esta planta, que muchos ven solo como un remedio para la piel, en realidad es uno de los regeneradores naturales más poderosos para el cuero cabelludo, gracias a su alta concentración de vitaminas A, C y E, enzimas activas, minerales y antioxidantes que ayudan a reparar los folículos dañados, hidratar profundamente la raíz y reactivar el crecimiento cuando el cabello se ha vuelto débil, fino y quebradizo con el paso de los años. Sin embargo, aquí está el secreto que pocos conocen. No basta con cortar una hoja y aplicarla directamente. Cuando el aloe se usa sin preparación, sin la textura adecuada y sin el tiempo correcto de contacto con la piel, pierde gran parte de su efecto. Por eso, muchas personas lo prueban una vez, no ven resultados y terminan abandonando, sin saber que estaban a solo un pequeño ajuste de transformar por completo su cabello. Y justo cuando el aloe ha preparado el terreno, entra en escena el segundo ingrediente, uno que casi nadie imagina como aliado capilar: el azúcar. Sí, el azúcar. En estas fórmulas no actúa como un simple exfoliante, sino como un activador biológico suave que despierta la microcirculación del cuero cabelludo, elimina las células muertas acumuladas durante años y abre los canales por donde los nutrientes del aloe pueden penetrar con mayor profundidad, como si encendiera nuevamente un sistema que llevaba mucho tiempo apagado. Diversos estudios dermatológicos han demostrado que un cuero cabelludo limpio, oxigenado y bien estimulado responde mejor a los tratamientos regeneradores, y cuando el azúcar se combina correctamente con el aloe, se crea un entorno ideal para fortalecer los folículos, reducir la inflamación y favorecer el ciclo natural de crecimiento del cabello. Es en este punto donde muchas personas comienzan a notar menos caída, más densidad y una textura mucho más suave. Pero atención, porque aquí está la diferencia entre quienes obtienen resultados reales y quienes no ven cambios. Un pequeño error en la cantidad, en la frecuencia o en la forma de aplicación puede bloquear todo el proceso y hacer que esta poderosa combinación pierda su efecto. Por eso, no se trata solo de mezclar ingredientes, sino de saber exactamente cómo, cuándo y cuánto usar. Y en los próximos minutos vas a aprender la proporción exacta y el método correcto para aprovechar todo su potencial, sin desperdiciar tiempo ni energía en pruebas al azar. No es una promesa vacía, es una estrategia natural para despertar tu cabello desde la raíz, fortalecerlo desde dentro y devolverle su vitalidad poco a poco. Y ahora sí, acompáñame, porque vamos a empezar con la primera fórmula. Ahora vamos con la primera fórmula, una de las más simples, pero también una de las más efectivas cuando se aplica correctamente, porque actúa directamente sobre el cuero cabelludo, limpia profundamente, estimula la circulación y prepara los folículos para volver a producir cabello más fuerte, más grueso y más resistente. Con el paso del tiempo, esta combinación no busca resultados rápidos, sino una transformación real basada en constancia y cuidado natural. Para preparar esta fórmula solo necesitas dos ingredientes: una hoja fresca de aloe vera y 3 cucharadas de azúcar blanca o morena. Ambos funcionan. Igual, lo importante no es el tipo sino la forma correcta de utilizarlos, porque cuando se aplican sin preparación pierden gran parte de su efecto y por eso muchas personas se decepcionan al no ver cambios. Antes de extraer el gel del aloe hay un paso fundamental que no debes saltarte: la hoja contiene una sustancia amarillenta llamada aloína que puede causar irritación en pieles sensibles.
Por eso debes colocar la hoja completa en un recipiente con agua limpia y dejarla en remojo durante toda la noche. Al día siguiente el agua estará amarillenta. Eso indica que la aloína ya se ha eliminado. Luego enjuaga bien la hoja con agua tibia y ahora sí está lista para usar. A continuación corta la hoja en trozos pequeños y extrae cuidadosamente el gel transparente del interior, colócalo en una licuadora y, muy importante, no agregues agua. El aloe contiene más del 90% de agua natural. Licúa hasta obtener una textura suave. Después pasa el gel por un colador fino para eliminar pequeños residuos blancos que pueden parecer caspa. Este paso ayuda a obtener un gel más puro y más fácil de aplicar. Una vez que tengas el gel limpio, agrega 3 cucharadas de azúcar blanca o morena mezcla durante 10 a 15 segundos. No debes disolver completamente los granos, porque ellos actúan como exfoliantes naturales suaves que eliminan células muertas, residuos de grasa y suciedad acumulada en el cuero cabelludo durante años. Esta limpieza permite que los nutrientes del aloe penetren mucho mejor y estimula la microcirculación sanguínea, favoreciendo el crecimiento. Para aplicar la mezcla, separa el cabello en secciones y coloca primero en la raíz con la yema de los dedos, masajea con movimientos circulares durante 3 a 5 minutos, sin usar las uñas ni presionar demasiado. Luego distribuye el resto por el largo del cabello hasta cubrir completamente. Este masaje activa los folículos dormidos y ayuda a oxigenar la piel. Después del masaje, coloca un gorro de ducha o una bolsa plástica limpia sobre la cabeza y envuélvela con una toalla tibia durante 20 a 30 minutos. Este calor suave abre los poros del cuero cabelludo, mejora la circulación y permite que los nutrientes del aloe y del azúcar penetren más profundamente en la raíz. Este pequeño paso es uno de los secretos que muchas personas ignoran, pero que marca una gran diferencia en los resultados. Deja actuar entre 1 y 3 horas, si es tu primera vez. Comienza con 1 hora y observa cómo reacciona tu piel. Después lava con tu champú habitual. No es necesario usar acondicionador ese día porque el aloe ya aporta hidratación suficiente. Esta fórmula se recomienda usar 1 o 2 veces por semana, no más, porque una exfoliación excesiva puede sensibilizar el cuero cabelludo. La clave está en la constancia, no en la cantidad. Los primeros resultados suelen notarse después de 4 a 6 semanas, con menos caída, más suavidad y mayor brillo. Si sobra mezcla, guárdala en un frasco de vidrio bien cerrado dentro del refrigerador. Puede conservarse hasta 3 días después. Pierde propiedades y es mejor preparar una nueva. Nunca reutilices una mezcla fermentada o con mal olor. Antes del primer uso, realiza una prueba en la muñeca para descartar alergias. No apliques si tienes heridas, irritaciones o infecciones. Evita también la exposición directa al sol después del tratamiento y mantente bien hidratada durante el proceso. Como consejo extra, masajea tu cuero cabelludo 2 minutos cada noche, sin productos, solo con las manos. Esto estimula naturalmente la circulación y potencia los efectos de la fórmula. Esta pequeña rutina puede marcar una gran diferencia a largo plazo. Esta primera fórmula no solo limpia tu cabello, sino que restaura el equilibrio del cuero cabelludo, fortalece la raíz y crea el ambiente ideal para que el pelo vuelva a crecer con fuerza, brillo y vitalidad natural. Con paciencia y disciplina, los cambios llegan y se mantienen en el tiempo. Y ahora dime, ¿tienes curiosidad por conocer la segunda fórmula? Te aseguro que te va a encantar. Antes de mostrarla, escribe en los comentarios qué problema tiene tu cabello: caída, sequedad, frizz o canas. Leo cada mensaje y preparo más videos para ayudarte. Y ahora sí, vamos con la segunda fórmula. Una de las más sencillas, pero también una de las más reconfortantes para el cabello seco, maltratado y sin vida, porque actúa como una mascarilla profunda que envuelve cada hebra, repara la fibra capilar desde el interior y devuelve poco a poco la suavidad, la elasticidad y el brillo natural, especialmente en personas que han usado tintes, planchas, secadores o han estado expuestas durante años al sol y a la contaminación, debilitando progresivamente la estructura del cabello. Para preparar esta fórmula, solo necesitas 4 ingredientes fáciles de encontrar en casa: gel de sábila natural, 2 cucharadas de mascarilla capilar, preferiblemente con aceite de argán, 1 cucharadita de aceite de oliva y 1 cucharadita de aceite de coco. Coloca todos los ingredientes en un recipiente limpio y mézclalos lentamente hasta obtener una crema homogénea, sin grumos y sin separación, con una textura suave que pueda deslizarse fácilmente por el cabello sin gotear.
Esta combinación funciona como una queratina vegetal, no es una queratina química que altera la estructura del pelo, sino una mezcla natural que imita su función protectora, ya que el aloe vera aporta aminoácidos, enzimas y minerales que hidratan profundamente. La mascarilla con argán ayuda a reparar la cutícula dañada, el aceite de oliva fortalece la fibra capilar y el aceite de coco penetra en el interior del cabello, reduciendo la pérdida de proteínas, algo respaldado por diversos estudios capilares que demuestran su capacidad real de protección contra el quiebre. Antes de aplicarla, humedece ligeramente tu cabello con agua fría, utilizando preferiblemente un atomizador, ya que el cabello húmedo absorbe mejor los nutrientes y permite que la mascarilla se distribuya de forma uniforme. A continuación, aplica la mezcla mechón por mechón, asegurándose de cubrir bien cada sección, desde la raíz hasta las puntas si tu cabello está muy dañado o con frizz intenso, o solo de medios a puntas si tu cuero cabelludo es graso o sensible. Una vez aplicado el tratamiento, recoge el cabello en un chongo suave sin apretarlo demasiado y cúbrelo con un gorro de ducha para crear un efecto térmico natural que favorece la penetración de los ingredientes activos, permitiendo que actúen más profundamente sobre la fibra capilar. Deja actuar la mascarilla durante aproximadamente 1 hora y si dispones de más tiempo, puedes extenderla hasta 90 minutos para potenciar sus efectos reparadores. Después del tiempo de reposo, lava el cabello con tu champú habitual y aplica una pequeña cantidad de acondicionador solo en las puntas, evitando las raíces para no sobrecargar el cuero cabelludo. Lo ideal es dejar que el cabello se seque al aire, evitando el uso inmediato de secadores o planchas, ya que el calor excesivo puede contrarrestar los beneficios del tratamiento recién aplicado. Esta fórmula se recomienda utilizar de 1 a 3 veces por semana dependiendo del nivel de daño. En cabellos muy maltratados puede aplicarse hasta 3 veces, mientras que en cabellos normales 1 vez por semana es suficiente para mantener la salud capilar, siempre recordando que el exceso puede provocar acumulación de residuos y pérdida de volumen. Si sobra mezcla, guárdala en un frasco de vidrio bien cerrado dentro del refrigerador, donde puede conservarse hasta 5 días sin perder sus propiedades, aunque lo ideal es preparar solo la cantidad necesaria para cada aplicación y desechar cualquier producto que presente mal olor o cambios de textura. Antes del primer uso, es importante realizar una prueba en la piel para descartar posibles reacciones alérgicas, no aplicar sobre cuero cabelludo irritado o con heridas, evitar la exposición directa al sol el mismo día del tratamiento y mantener una buena hidratación interna bebiendo suficiente agua, ya que la salud del cabello también depende del equilibrio del cuerpo. Como consejo extra, después de cada aplicación puedes sellar las puntas con una pequeña gota de aceite de coco o de argán, distribuyendo suavemente con las manos, lo que ayuda a prolongar la hidratación, reducir el frizz y mantener el cabello manejable por más tiempo. Esta segunda fórmula no solo embellece el cabello de forma superficial, sino que lo reconstruye progresivamente, lo protege frente a futuras agresiones y crea un entorno ideal para que crezca más fuerte, más brillante y más resistente, demostrando que con constancia, paciencia y cuidado natural es posible recuperar la vitalidad perdida sin recurrir a tratamientos agresivos. Y antes de terminar este video, quiero preguntarte algo muy importante. Cada historia, cada experiencia y cada comentario que compartes aquí ayuda a construir una comunidad donde todas aprendemos a cuidar mejor nuestro cabello con respeto y conciencia. Ahora sí, hablemos de lo que casi nadie se atreve a decir. La mayoría de las personas no pierde el cabello por la edad ni por mala suerte. Lo pierde por pequeños errores diarios que, con el tiempo, van envejeciendo la raíz, debilitando la fibra y apagando el brillo natural, especialmente después de los 50, cuando el cabello necesita más cuidado, más nutrición y más respeto. El primer gran error es lavar el cabello con agua demasiado caliente. Aunque se sienta relajante, el calor excesivo abre en exceso la cutícula, elimina los aceites naturales y deja el pelo seco, frágil y sin protección. Con el tiempo, esto provoca quiebre, frizz y caída constante. El segundo error es abusar del secador, la plancha y el rizador sin protección térmica. Muchas personas creen que el daño es inmediato, pero en realidad es silencioso. Cada sesión de calor va debilitando las proteínas del cabello hasta que un día comienza a romperse sin explicación. El tercer error es cambiar de productos todo el tiempo. Hoy usas uno, mañana otro, pasado otro diferente. El cuero cabelludo necesita estabilidad.
Cuando lo saturas con químicos distintos, se irrita, se desbalancea y deja de funcionar correctamente, afectando directamente el crecimiento. El cuarto error es olvidarse del cuero cabelludo. Muchas personas solo cuidan las puntas y se olvidan de la raíz, pero un cuero cabelludo sucio, inflamado o sin circulación es como una tierra seca donde nada puede crecer fuerte. Y el quinto error, quizás el más peligroso, es no ser constante. Usas un tratamiento una semana, luego lo abandonas, pruebas otro, te rindes, el cabello necesita tiempo. Sin disciplina, ningún método funciona. Todos estos errores juntos van envejeciendo tu cabello poco a poco. Lo vuelven más fino, más opaco, más débil. Y muchas mujeres después de los 50 creen que es normal, que ya no hay solución, pero eso no es verdad. Y antes de despedirnos, quiero preguntarte algo desde el corazón. ¿Te gustaron las dos fórmulas que compartimos hoy? Si este contenido te ha sido útil, te pido un pequeño favor. Apoya a este canal con un like y compártelo con tus familiares y amigos para que más personas puedan aprender a cuidar su cabello de forma natural. Tu apoyo es una motivación enorme para todo nuestro equipo para seguir creando contenidos pensados en tus necesidades, en tus preocupaciones y en tu bienestar. Gracias por acompañarnos, por confiar en este espacio y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video.